Hola, espero que estén bien. Ah, Bienvenidas, bienvenidos a esta pequeña sesión de una serie de pequeñas clases en donde conversaremos sobre derechos sexuales y reproductivos desde la filosofía del derecho y la teoría de la justicia. Mi nombre es Leandro Cornejo Amoretti, soy profesor precisamente de esos campos de estudio en la Facultad de Derecho y en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Agradezco a la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia y a la Asociación Peruana de Mujeres Juezas por darme la oportunidad de poder compartir algunas pequeñas reflexiones e ideas que pueden servir para ayudar a abordar problemas precisamente desde el campo de los derechos sexuales y reproductivos. Y el primer tema del que me gustaría conversar con ustedes es el relativo a las distintas formas en cómo se ha venido interpretando la salud humana en los debates contemporáneos. Y en particular me gustaría detenerme con una interpretación, una concepción de la salud que eventualmente puede ser bastante útil para poder discutir cuestiones relativas a derechos sexuales y reproductivos. Me refiero a la interpretación de la salud como agencia. Ahora, la interpretación de la salud como agencia es una interpretación de las tantas que existen dentro de las, por así decirlo, clasificaciones generales de cómo se entiende la salud humana en las discusiones de teoría de la justicia, filosofía del derecho y filosofía de la medicina. Y podríamos afirmar con con toda la tosquedad que ello inevitablemente implica, que las interpretaciones del derecho a la salud, las que forman parte de las discusiones contemporáneas, por así decirlo, pueden ser clasificadas en dos grandes familias: las perspectivas naturalistas y las perspectivas no naturalistas. Las perspectivas naturalistas, como su propio nombre sugiere, apelan a una especie de definición de la salud en términos preponderantemente descriptivos y explicativos, por no decir casi exclusivamente en esos términos. Es ese conjunto de interpretaciones del derecho a la salud que tienen un fuerte anclaje biológico, aunque no exclusivamente biológico, ciertamente, pero están fuertemente influenciadas por las disciplinas biomédicas que de alguna manera nos aportan a la interpretación de la salud. Y entonces, por ejemplo, por usar la interpretación más razonable de la salud en clave o con una fuerte influencia naturalista, es la propuesta de Norman Daniels, quien sostiene que la salud es la ausencia de cualquier desviación de la organización funcional natural del miembro típico de una especie. Es decir, que la salud puede interpretarse como la ausencia de patología. Es una lectura un poco más amplia y mucho más cuidadosa que la típica forma de entender la salud en términos de ausencia de enfermedad. Frente a esta forma de entender la salud se oponen las perspectivas no naturalistas, que más bien, sin negar en muchos casos las perspectivas naturalistas, los buenos puntos que tengan las perspectivas naturalistas, nos recuerdan algo que es realmente bastante cierto y obvio, aunque a veces lo perdamos de vista. Y es que solemos referirnos a nuestra salud o a la salud de cualquiera en general en términos valorativos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de ¿tiene salud?, estamos implícitamente preguntándonos por si alguien tiene buena salud, ¿no? Y cuando obviamente decimos buena salud, estamos refiriéndonos a la salud de una persona. Y entonces, las formas típicas de expresar la idea de salud están asociadas con una idea valorativa. Y si es así, si la salud es un aspecto, una propiedad inherente de los seres humanos que suele ser caracterizada en términos valorativos, entonces la definición de salud debería incorporar este aspecto. Y un ejemplo paradigmático de una perspectiva no naturalista es precisamente la establecida en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que sostiene que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social,
y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, como pueden ver ahí en la tabla, ¿no? Es algo así como una especie de afirmación de una definición no naturalista y mencionando que la definición naturalista es realmente útil, pero es incompleta. Entonces, podríamos afirmar que estas dos concepciones pueden finalmente verse como complementarias en varios aspectos, ¿no? Y ciertamente las perspectivas no naturalistas suelen acusar a las naturalistas de no abordar completamente, ser incompletas, en el entendimiento de la salud humana. Pero bueno, detengámonos brevemente en la idea de salud como agencia. Me parece muy importante que podamos entenderla, que es una interpretación, una de las perspectivas no naturalistas de la salud. ¿Qué sostiene la salud como agencia? Voy a leer este fragmento en base a Venkatapuram, Ryer y Jeming, ¿no? Dice, salud como habilidad de una persona para alcanzar, lograr o ejercer un conjunto de actividades básicas o metas vitales. Es decir, la agencia, la salud como agencia es entendida como una habilidad para lograr actividades vitales. Y esta habilidad que tenemos para lograr metas vitales presupone tres elementos o tres, por así decirlo, factores, ¿no? La existencia de nosotros como agente, como sujeto con rasgos personales, la meta para la acción, ¿no? El objetivo valioso que de alguna manera, el objetivo vital que buscamos, ¿no? Y las circunstancias, el contexto, el trasfondo social sobre los que la persona persigue sus metas o realice sus acciones. Noten hasta aquí, nada más, que esta definición eh, permite entender la salud no solamente en términos puramente individuales, como suelen ser a veces las perspectivas que se concentran o están fuertemente ancladas desde las disciplinas biomédicas. ¿No? La salud puede entenderse también como la mala salud puede entenderse como consecuencia de factores sociales, porque las circunstancias sobre las que perseguimos nuestras metas o realizamos nuestras acciones no son solamente personales, son culturales, económicas, políticas, institucionales y de diverso tipo. Y entonces tenemos esta definición de Leonard Nordenfeld, que es posiblemente quien ha caracterizado esta interpretación de la salud mejor que nadie desde la filosofía de la medicina, y sostiene, ¿no? Como pueden ver, dice, A está saludable o tiene salud, sí, solo sí, A tiene la habilidad de segundo orden da las circunstancias estándar de su entorno de alcanzar, a través de habilidades de primer orden, sus metas vitales. El conjunto de metas que son necesarias y conjuntamente suficientes para su felicidad o bienestar mínimo. ¿No? Es una definición que ciertamente puede tener sus reparos, sus complejidades, pero creo que podríamos entenderla mucho mejor apelando a un simple ejemplo. Y consideremos este detalle. ¿No? Este ejemplo que nos puede ilustrar mucho la idea de salud como agencia. ¿No? Dice, tres mujeres practican relaciones sexuales sin usar anticonceptivos, métodos anticonceptivos. Vanessa ni su pareja tienen los medios para adquirirlos, es decir, tienen un problema económico. ¿No? Luisa y su pareja han acordado tener un bebé, ¿no? Y Lorena no quiere incomodar a su pareja, quien cree que el uso de anticonceptivos es para mujeres infieles. ¿No? Entonces tenemos tres mujeres que están ejerciendo su salud sexual sin utilizar métodos anticonceptivos. Y la gran pregunta es entonces, ¿quiénes de ellas tres se encuentran mal o bien de salud sexual y reproductiva? Y en ese sentido, pues quienes están mal de salud sexual y reproductiva son Vanessa y Lorena, a diferencia de Luisa, quien sí se encuentra bien en términos de salud sexual y reproductiva. Y noten ustedes que lo que define o lo que ayuda a establecer el juicio valorativo de estar saludable o no estar saludable, tiene que ver, ante todo, con cuestiones no relativas al propio sujeto del cual predicamos su buena o mala salud. Es decir, si pensamos en Vanessa y su pareja, pues estamos analizando a personas que carecen de recursos económicos. Eventualmente la pobreza puede ser un gran factor que precisamente restrinja la capacidad de las personas para poder ejercer como valoren su salud sexual y reproductiva. La imposibilidad de de tener recursos para conseguir métodos anticonceptivos, usar anticonceptivos en general. Luisa y su pareja acordaron tener un bebé. Bueno, acá estamos hablando de un ejercicio más bien de una pareja
que ha evaluado, ha reflexionado y ha tomado una decisión, ¿no? Y en el caso de Lorena, más bien parece que es su pareja quien está limitando su posibilidad de ejercer saludablemente su salud sexual y reproductiva, porque realmente quisiera eventualmente usar anticonceptivos, pero no quiere incomodar a su pareja, ¿no? Porque tiene una creencia, la pareja tiene una creencia que podríamos decir que está influenciada por un elemento también estructural, un elemento de trasfondo, que es el trasfondo cultural del machismo. Y entonces podemos notar que lo que define en buena cuenta el estado de buena o mala salud o el hecho de estar bien o mal de salud es precisamente el ejercicio, la posibilidad del ejercicio de agencia, ¿no? Como autonomía, ¿no? Poder tener preferencias, valoraciones sobre qué queremos y qué creemos que es mejor para nosotros o para nosotras en un trasfondo social. Y ese trasfondo social puede eventualmente ser limitante de lo que la autonomía decide, ¿no? En ese caso, por ejemplo, Lorena, por poner un ejemplo, tanto Lorena como Vanessa eventualmente podrían desear valoran mucho la idea de utilizar anticonceptivos, pero las limitaciones económicas y las limitaciones culturales, en el caso de Lorena, son las que impiden que puedan realizar lo que valoran, que es practicar relaciones sexuales de manera saludable. Y esta vendría a ser la idea de agencia. La idea de agencia es la posibilidad de lograr lo que nuestra autonomía ha evaluado y ha decidido, tomando en cuenta el contexto, el trasfondo social, cultural, ambiental, político, institucional, económico. Entonces, no perdamos de vista ese detalle a la hora de entender el concepto de salud como agencia, ¿no? Y notarán ustedes que esto es muy interesante también, porque la salud como agencia coloca en un lugar importante a la libertad y al principio de autonomía, algo que es realmente constitutivo si pensamos precisamente en las diversas formas de violaciones o graves restricciones de los derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, durante mucho tiempo en el Estado peruano, en la sociedad peruana, no estuvo permitida la distribución, ¿no? De anticonceptivo oral de emergencia en establecimientos públicos, ¿no? Hay mucha reticencia en nuestra cultura política peruana para promover la educación sexual integral en las escuelas, que es básicamente dotar de herramientas a las personas, a los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Para que puedan ejercer saludablemente sus derechos sexuales y reproductivos, que es finalmente un ejercicio de libertad. Y entonces, podríamos afirmar que la concepción de salud como agencia es bastante útil para este tipo de derechos, a diferencia de la concepción que suele estructurar la salud en términos de ausencia de enfermedad, ausencia de patología, por ejemplo, ¿no? O equilibrio corporal. Y de hecho, nuestra cultura constitucional tiene implícitamente, yo diría, indicios de que esta interpretación de la salud como agencia es posible. Consideremos, por ejemplo, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que precisamente ha hablado de los anticonceptivos orales de emergencia, del anticonceptivo oral de emergencia, perdón, y tiene esta definición de salud reproductiva. Dice, se circunscribe al reconocimiento de las personas, en este caso de la mujer, de decidir libre y responsablemente si desea tener hijos, la oportunidad de la reproducción, con qué frecuencia, cuántos hijos tener, elección de la persona con quien desea tener hijos, o elegir el método anticonceptivo de su preferencia. Noten ustedes que el concepto de salud está fuertemente anclado en actos de autodeterminación de la propia persona. Es decir, es la persona, es un derecho, ¿no? Es un concepto de salud donde la agencia realmente tiene un papel protagónico. Y en ese sentido, entonces, la idea de salud como agencia realmente ayuda a capturar mucho mejor la protección de derechos sexuales y reproductivos. Otro ejemplo, también presente en nuestra cultura constitucional, es, por ejemplo, en el ámbito de las sexualidades diversas, es la última sentencia del Tribunal Constitucional que finalmente reconoce, ¿no? Valida, garantiza que las personas trans puedan cambiar su sexo y nombre en el DNI. Es una sentencia muy interesante porque de alguna manera la idea de que
las personas trans, y esta es una discusión reciente que tenemos que ha vuelto a aparecer en nuestra sociedad, ¿no? Debido a la norma publicada en el peruano que utiliza un catálogo desfasado, caduco, sobre condiciones de salud mental que vuelve a colocar de manera equivocada a las personas trans como bajo una situación patológica, ¿no? Pero tenemos esta sentencia, ¿no?, del Tribunal Constitucional en donde precisamente este, reconoce dos aspectos. Lo primero es el hecho de que no podemos clasificar a las personas trans bajo una situación patológica, ¿no?, debido precisamente a las actualizaciones que se han venido dando sobre el catálogo de condiciones de salud mental. Y en segundo lugar, el Tribunal Constitucional reconoce que las sexualidades diversas también pueden interpretarse o pueden explicarse en una escala vinculada a la agencia, que es precisamente el sexo psicológico, ¿no?, el sexo psicosocial, como menciona, en donde la subjetividad tiene un papel muy importante, tiene también una explicación precisamente científica, ¿no? El hecho de que haya una manifestación o una escala psicosocial no significa que no sea científica, ¿no? Pero el Tribunal Constitucional le da un importante énfasis a la escala psicosocial para ayudar a entender la posibilidad de que una persona se identifique con un sexo distinto al asignado al nacer. Y entonces, la salud también nuevamente se ve en términos de agencia, porque es la persona que se identifica según la escala de sexo psicosocial, y no, por ejemplo, la genital o cromosómica o la molecular, por ejemplo, en nuestro ADN. En realidad, al entender el sexo en diversas escalas, la escala más relevante, dice nuestro Tribunal Constitucional, es finalmente la escala psicosocial. Y si esa escala en una persona genera que, por ejemplo, se identifique con un sexo distinto al asignado al nacer, entonces esa es su escala de poder interpretar su sexualidad, su identidad sexual. Entonces, nuevamente, podemos apreciar cómo la agencia ayuda precisamente a entender un aspecto que, nuevamente, en nuestra sociedad eh, ha llevado a un retroceso en materia de derechos humanos porque está obviando la existencia del sexo en escala psicosocial, en escala psicológica, ¿no?, en donde el papel de la agencia es importante para poder afirmar nuestra identidad sexual, ¿no? Bueno, muy bien, continuamos entonces con las ventajas que nos da esta definición de salud como agencia, ¿no? En primer lugar, representa adecuadamente la salud, ¿no?, en tanto constituye una dimensión del bienestar clave respecto de otras dimensiones, ¿no? Recuerden que la definición habla de logro de metas vitales, ¿no? La salud es una habilidad para lograr metas vitales. Es algo así como colocar a la salud como un bien instrumental, más allá de que estar saludable es intrínsecamente valioso para nosotros, ¿no?, y nosotras, porque estar saludable es bueno. No deja de recordarnos esta definición que la salud también es útil para otros propósitos, para que podamos alcanzar metas vitales. Y esto también es compatible con nuestra cultura constitucional, que ciertamente en varias oportunidades no ha dejado de mencionar que la salud y el derecho a la vida, que muchas veces se le correlaciona en ciertas circunstancias, son derechos muy importantes, tienen una especie de un peso abstracto superior, por así decirlo, ¿no? Porque la presencia, ¿no?, la mala salud finalmente impide que podamos lograr nuestros planes de vida. Es básicamente lo que está afirmando el Tribunal Constitucional en ese fragmento que estoy colocando. Otra ventaja es que la definición es deducible también del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no?, el cual establece en el artículo 12 que los Estados partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, ¿no? Es decir, que toda persona pueda disfrutar de ese máximo nivel posible, y ese máximo nivel posible implica que la salud se puede realizar en grados. Y independientemente del grado mínimo que deben garantizar los estados, la persona puede precisamente elegir, ¿no?, el grado de salud que autónomamente o autodeterminativamente considera valioso. Es interesante en ese sentido esa ventaja, ¿no? Luego,
La tercera ventaja es que no excluye otras definiciones centradas en la, ancladas mucho más en una perspectiva biologicista de la salud, ¿no? Como aquella que la entiende como un equilibrio corporal u homeostasis. Realmente la definición de salud como agencia no excluye las otras perspectivas. Recuerden la definición de la salud en la Constitución de la OMS, no excluye la perspectiva naturalista, pero afirma algo más amplio. Es una especie de, yo diría que es una interpretación de la salud que amplía el foco evaluativo de qué debemos entender por una buena salud o cómo debemos entenderla mejor. Amplía ese foco para poder comprender. Otra ventaja, ¿no? Es que facilita representar la salud como algo más que un asunto de factores biológicos o de comportamiento individual, porque finalmente, no perdamos de vista el ejemplo que les coloqué de las tres mujeres que practicaban relaciones sexuales sin anticonceptivos. Finalmente, eh, la salud está representada no solamente en función a la conducta de las personas y a los riesgos que eventualmente estén implicándose por esas decisiones, sino también entender cuál es el trasfondo, el contexto en donde esas conductas se realizan. Porque eventualmente, y este es el gran problema de las definiciones fuertemente centradas o con una especie de anclaje fuerte en la perspectiva biologicista, es que terminas viendo a las personas innecesariamente o equivocadamente como responsables de absolutamente todo lo que ocurre con su salud. Cuando en realidad pueden haber factores sociales, factores ambientales que expliquen el problema de salud y no sea responsabilidad del sujeto, ¿no? Pensemos precisamente en la alta tasa de natalidad en sectores caracterizados con un nivel de alta pobreza en el Perú, ¿no? Una intuitiva, o sea, desde una perspectiva fuertemente individualista y biologicista, eventualmente podríamos afirmar que esas personas no saben ejercer adecuadamente sus derechos sexuales y reproductivos, pero en realidad el verdadero problema o el problema de fondo, el problema que habría que abordar es precisamente que la ausencia, la situación de pobreza genera grandes limitaciones para, por ejemplo, poder adquirir métodos anticonceptivos y tener una mejor práctica de planificación familiar y, por lo tanto, un ejercicio más acorde con los intereses, con los valores de las personas, de sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, la gran ventaja es que, nuevamente, amplía el foco evaluativo y no queda todo vinculado a la biología y a las conductas individuales, que suele ser un error a la hora de repensar o pensar en los problemas vinculados al derecho a la salud. Más ventajas, tenemos más ventajas. Este, tenemos, por ejemplo, la conexión con el valor de la agencia de autonomía individual, ¿no? Obviamente, que al recordarnos que la salud también implica actos autodeterminativos, de alguna manera la salud se vuelve un derecho, un valor, ¿no? Que puede ser protegido a través de derechos de libertad como de igualdad. Es decir, no basta con brindar atención, por ejemplo, para tratar enfermedades de transmisión sexual, sino también tienes que dar oportunidades y libertades para que las personas puedan ejercer adecuadamente su salud sexual y reproductiva. Pensemos en lo importante que es en la educación básica para los adolescentes, la educación sexual. La educación sexual integral es sumamente importante y es una forma de lograr libertad a través de una oportunidad. Entonces, libertad e igualdad se transforman en aspectos, ¿no? Caras de una misma moneda que ayudan a proteger el derecho a la salud. Y bueno, ciertamente, si incorporamos la autonomía como un componente de la salud humana, obviamente, esto también es muy compatible con la interpretación que nuestra cultura constitucional suele entender, por ejemplo, del principio de dignidad. Usualmente se interpreta, pero no exclusivamente, ahí lo menciono, ¿no? Solemos interpretar el principio de dignidad humana a la luz del principio de autonomía. Nuevamente, la posibilidad de que las personas puedan tener preferencias, ¿no? Basadas en preferencias tal vez más críticas, más racionales, según los valores que las personas abrazan. En ese sentido, si esa es la dignidad, si así se suele interpretar en buena cuenta la dignidad, este, una interpretación de la salud como agencia es muy compatible con esta perspectiva de la dignidad.
Ahora, una limitación que eventualmente uno puede encontrar con esta interpretación es que se aleja relativamente bastante a veces de lo que suele ser la práctica sanitaria. Si tú le presentas una definición no naturalista y naturalista a un profesional de la medicina, es muy probable que te diga que la definición naturalista le parece mucho más atinada o está más vinculada a lo que suele practicar. Entonces, este eventual divorcio que puede haber, esta eventual distancia, no sé, es una distancia amplia, pero es una distancia, ciertamente puede tener muchos problemas, ¿no? Porque obviamente necesitamos de los profesionales sanitarios para poder optimizar los logros del derecho a la salud, ¿no? Y entonces tenemos otra perspectiva, ¿no? Una perspectiva, por ejemplo, que suele entender la salud en otros términos, como por ejemplo la salud como ausencia de patología. Voy a leer esta definición que es de Norman Daniels, tiene este famoso libro Just Health, un libro muy interesante que sugiero que lo puedan leer también. Y sostiene, dice, una patología sería cualquier desviación de la organización funcional natural del miembro típico de una especie. Es la definición que habíamos visto como ejemplo de interpretación fuertemente anclada, ¿no?, en una lectura naturalista, que entiende la salud nuevamente en diversas escalas. En la escala molecular, celular, orgánica, supersistémica o individual. Es la gran ventaja de esta definición de salud como ausencia de patología, ciertamente, es que establece un diálogo muy fructífero con la perspectiva de salud como agencia, ¿no? Pero si se dan cuenta, es una definición que tiene una fuerte lectura científica y en ese sentido permite la introducción de estos grandes aportes de la biología humana, de la medicina, de la epidemiología, por ejemplo, que han hecho avances significativos para comprender los problemas de salud de las personas y de la población, ¿no? Y en ese sentido, pues es compatible con el uso de la práctica sanitaria. Entonces, es una de las grandes ventajas de esta interpretación de la salud. En segundo lugar, la segunda ventaja es que, bueno, y esto lo vamos a ver en otra sesión, en otra pequeña clase, es que nos permite diferenciar el hecho de que haya una situación de salud particular de una persona, de qué tipo de respuesta debe tener. Esto, por ejemplo, es bastante útil, aunque parezca contraintuitivo, porque proviene más de un anclaje científico, ciertamente, y puede haber ciertos prejuicios sobre ello, ¿no? Pero la perspectiva de salud como ausencia de patología nos podría ayudar a entender muy bien precisamente por qué la medicina contemporánea ha tendido a despatologizar la situación de las personas LGBTIQ+. Pensemos que la OMS consideraba también patológica la homosexualidad y ya no es patológica ni considerada patológica la condición de las personas trans, ¿no? Pero lo interesante es precisamente que ellos sostienen lo siguiente. eh, la situación de una persona trans no es patológica. Ser una persona trans no es estar con alguna enfermedad o alguna patología, sostienen. Pero debido precisamente a que en varios niveles escalares, sobre todo en el individual y social, las personas trans sufren de mucho estigma, de mucha discriminación, esto tiene un efecto sobre su salud. Y entonces, si bien la situación de ser una persona trans no es una condición patológica, porque no lo es, sí puede considerarse algo que merezca atención, apoyo, precisamente todo el problema de salud que eventualmente una persona trans pueda sufrir como consecuencia del estigma, de la discriminación y la marginación. Todo lo que puede implicar ello en su salud mental merece ser protegido por las instituciones y se constituye en una necesidad en salud. Entonces, una ventaja muy interesante de esta forma de interpretar la salud es que nos permite entender precisamente esa distinción entre condición y necesidad. La necesidad de salud de las personas trans es contar precisamente con todo el apoyo sanitario posible para poder abordar las afectaciones a su salud producidas en todas las escalas relevantes. Y me estoy refiriendo en el ejemplo, ¿no?, a las escalas individuales y sociales, donde las personas trans pueden sufrir discriminación y estigma, ¿no? Y entonces esa necesidad
¿no? Ese estigma, perdón, y esa discriminación pueden generar efectos sobre su salud mental. Y esos efectos son los que deben ser ayudados y merecer una respuesta institucional. El hecho de que sea una persona trans no constituye ni tiene nada que ver con la idea de que sea una patología. Entonces ahí tenemos la ventaja, ¿no?, de esta diferenciación muy importante que se usa en epidemiología y en salud pública, eh, que nos aportaría la perspectiva de salud como ausencia de patología también, ¿no? Y en ese sentido, pues nos permite demostrar y recordarnos que las sociedades pueden cometer graves errores al clasificar un hecho como una enfermedad, que es algo que ocurrió precisamente con otra perspectiva naturalista, mucho más tosca y obviamente equivocada, que es la perspectiva bioestadística, como se le conoce. Si quieren investigar sobre ello, no se olviden, es la concepción o perspectiva bioestadística de la salud de Burs, quien propone hace muchísimas décadas esta perspectiva que termina siendo superada por otras, incluyendo esta, que es la que estamos exponiendo. Pero bueno, igual, esta perspectiva tiene limitaciones, ¿no? Que no aborda el sentido positivo de salud, por ejemplo, que tiene que ver con nuestros actos autodeterminativos, ¿no? Y en ese sentido ya podemos ir anticipando de que salud como agencia y salud como ausencia de patología son complementarias en ese sentido, ¿no? Muy bien. Pero bueno, tenemos ejemplos también de estas perspectivas naturalistas o implícitamente, ¿no?, y no totalmente en nuestra cultura constitucional. Pensemos en esta definición, ¿no?, del derecho a la salud por nuestro Tribunal Constitucional, ¿no? Dice, el derecho a la salud implica la facultad que tiene todo ser humano de conservar un estado de normalidad orgánica funcional, ¿no? Claramente estamos ahí, es una forma de entender el derecho a la salud que puede verse como sustentada, podría sustentarse eventualmente desde esta concepción que estamos estudiando, ¿no? Dice orgánica funcional, tanto física como mental, así como de prevenirlo y restituirlo ante una situación de perturbación del mismo, lo que implica que el Estado debe efectuar acciones de prevención, conservación y restablecimiento, a fin de que las personas disfruten del más alto nivel de bienestar físico y mental. Nuevamente, ahí, vean, complementa con la perspectiva no naturalista, confirmando lo que habíamos estado ya seguramente sospechando, que estas dos perspectivas pueden dialogar fructíferamente. O, por ejemplo, esta definición, un poco más antigua de salud, dada por el Tribunal Constitucional, que sostiene que la salud puede ser entendida como el funcionamiento orgánico del organismo, tanto del aspecto físico como psicológico del ser humano, ¿no? Y aquí, por ejemplo, este detalle, bastante útil también, que está mucho más explícito en la perspectiva de salud como agencia, ¿no?, de que constituye una condición indispensable para el desarrollo y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, ¿no? Este énfasis en el aspecto instrumental de la salud para poder lograr nuestras metas vitales, sea individuales o colectivas. Entonces, como conclusión, podríamos afirmar que ambas definiciones, ambas concepciones e interpretaciones de la salud poseen virtudes y pueden encontrarse implícitamente en nuestra cultura constitucional peruana. No obstante, y esto lo coloco con mucho énfasis y de manera enérgica, ¿no?, la interpretación agencial permite abordar mejor casos vinculados a actos autodeterminativos de la salud. Por lo tanto, ¿no?, si hay una interpretación de la salud que nos ayuda a entender mejor la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, es claramente la perspectiva agencial de la salud, que incorpora las otras perspectivas, pero hace este énfasis en la dimensión de la agencia, ¿no? Y en ese sentido, la salud puede ser entendida tanto como un estado como una actividad. Creo que este es el punto clave de la convergencia, ¿no?, la combinación, por así decirlo, y el énfasis de la combinación de estas dos perspectivas, pero el énfasis de la perspectiva agencial, ¿no?, de que la salud no solo es un estado, sino también una actividad, ¿no?, como decidir sobre nuestra sexualidad y reproducción, precisamente. Y estos dos aspectos, tanto los aspectos de estado, ¿no?, de ser, ¿no?, como de actividad, de hacer, son elementos constitutivos de nuestra salud. Bueno, muy bien. Espero que les haya llamado la atención. Aquí dejo una pequeña bibliografía que eventualmente podrían consultar si es que están interesados en averiguar un poco más
sobre esta concepción de la salud bastante útil precisamente para entender asuntos de derechos sexuales y reproductivos. Y ya nos estamos viendo en los siguientes videos que tendremos en esta pequeña secuencia conmigo. Muchas gracias por escucharme.